Hay un punto de conversación para hablar de salud y resolver dudas. Juntos por una mejor salud. Siempre con invitados del mundo de la medicina. Acá comienza Juntos por una mejor salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Juntos por una mejor salud a través de las redes sociales y las multiplataformas del Departamento de Salud Municipal de Quillón. El programa del día de hoy, en el mes de noviembre, está enfocado en la diabetes. El mes de noviembre es el mes de la prevención de la diabetes. Es por eso que nos acompaña el día de hoy en el estudio. Ella es Rosa Nahuel, encargada del programa cardiovascular, y también Juan Molina, médico referente del programa cardiovascular de Quillón. Bienvenidos a Juntos por una Mejor Salud. Muchas gracias. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a comentarles cómo está el tema de la diabetes en la comuna de Quillón, el llamado al autocuidado, la prevención y también algunos mitos y verdades. Pero bueno, para partir este programa queremos saber de parte del médico, ¿qué es la diabetes en simples palabras? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente lo que es la diabetes? No es tan sencillo como de explicar o hacer entender a la gente en realidad qué es la diabetes, porque muchas veces nos quedamos como solo en la frase, tienes diabetes, y no está como la gran explicación que está detrás, que resulta un poco como poco concreta para la gente, porque hay veces que no sienten nada o qué sé yo. Entonces, bueno, pero la diabetes lo podemos resumir como en que los alimentos que nosotros consumimos dan energía, ¿cierto? Y esa energía, o azúcar, que podemos decir, va en el fondo haciendo variar los niveles de azúcar o de glicemia en la sangre, ¿sí? Cuando hay una mala alimentación, un exceso de comida, que no necesariamente es el azúcar blanco propiamente tal, sino que todos los alimentos tienen porciones de carbohidratos, de azúcares que se convierten finalmente en energía, y todo eso puede llevar finalmente a que el cuerpo deje como de ser capaz de responder a tanta carga de azúcar, tanta carga de energía. Y ahí es cuando el páncreas empieza a fallar, la producción de insulina, que tiene que ver con el manejo de estos niveles, empieza a fallar también, y se va desarrollando lentamente la diabetes. Ahora, la diabetes, alguna de las preguntas que se hace la gente en la casa, la diabetes ¿se produce, se genera por mala alimentación, pero también puede ser heredable? Hay dos tipos de diabetes así a grandes rasgos. Una que es la diabetes tipo 1, que es genética, y en general se manifiesta en la adolescencia o incluso antes, ya en los niños. Y está la diabetes tipo 2, que es lo que la mayor cantidad de la población tiene, y esa diabetes tiene sí, un porcentaje como de genético, pero en realidad hay mucha gente que se excusa en eso. Y finalmente lo que yo le digo a los pacientes es que lo que es más heredable es la forma mala de alimentarnos. Entonces, si tus papás te enseñaron a comer mal, claro, entonces tú lo que heredaste en verdad es la forma de comer mal, y eso probablemente la forma de comer mal también la vas a enseñar a tus hijos y al resto de tus familiares. Entonces eso es como lo más heredable, pero la diabetes 2 en general es más el estilo de vida que lo que viene en los genes. ¿Cómo una persona, como un usuario, como un paciente de la red de APS puede saber si tiene diabetes? ¿Existen algunos síntomas? ¿Hay algunos indicadores de alarma? ¿Cómo puede saber una persona si tiene diabetes? Dentro de las enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, como la hipertensión, son enfermedades silenciosas. Entonces, eso es lo que finalmente hace que sean tan problemáticas en poder descubrirlas. Y hoy día son un real problema de salud. Podríamos decir, ya que está tan de moda la palabra pandemia, podríamos decir que la diabetes es una pandemia también, es una endemia, ¿sí? O sea, es tanto el nivel de diabetes que hay que es muy, muy, muy frecuente. Y es así porque es silenciosa. En su inicio es muy, muy, muy silenciosa, y en realidad los pacientes no tienen síntomas hasta que ya es avanzado. ¿Cuándo es avanzado? O cuando hay síntomas con mucha fatiga, mucho cansancio, mucha sed. En general los pacientes toman agua, se despiertan en la noche a tomar agua, y por lo mismo hacen mucho pipí, y finalmente puede haber incluso una pérdida de peso, pero estamos hablando de que ese tipo de diabetes es una diabetes que ya está muy desencadenada, en un debut grande de diabetes. O sea, los niveles previos, que es el llamado finalmente, que
como a esa pregunta, los niveles, ¿cómo podemos controlar o cómo podemos descubrir si es que tengo o no diabetes en esos niveles previos, los niveles iniciales? Es haciendo el EMP, el examen de medicina preventiva, que Rosita nos va a hablar de eso. Justamente vamos a hablar con Rosita el EMP, que es para que la gente en sus casas lo entienda. ¿Qué son las siglas EMP y en el fondo qué significan? Bueno, el EMP es el examen de medicina preventiva del adulto. Ya es un examen que va dirigido a todas las personas que tienen entre 20 y 64 años. ¿Ya? Y este examen lo que busca, como decía Juan Ignacio, es pesquisar o detectar factores de riesgo cardiovascular y otro tipo, porque en realidad el examen de medicina preventiva es muy amplio. O sea, nosotros podemos ver a través de los exámenes la glicemia, la presión arterial, cómo está el nivel de colesterol, pero también podemos ver otros aspectos como, por ejemplo, la vaciloscopía, cómo está el índice de masa corporal y otros factores de riesgo que están asociados en realidad a enfermedades cardiovasculares y a otras enfermedades también infecciosas. Entonces es una muy buena forma, en el fondo, de hacerse un screening, ¿cierto? Una pesquisa prematura para poder saber cuáles son los factores de riesgo, tanto de diabetes como de otra enfermedad cardiovascular en realidad. Y como el chequeo completo que el paciente llega y quiere. En verdad, el EMP abarca muchísimo de los aspectos de ese chequeo completo. Ahora, para entender un poco y para explicarle a las personas en sus casas, este examen de medicina preventiva o médico preventivo, como le llaman algunos, ¿cada cuánto debería hacerse? ¿Cuál es el promedio? ¿Y cómo pueden acceder a esto los usuarios de la red APS? Se hace generalmente cada 3 años, idealmente, que yo lo hacemos de manera anual a la mayoría de los pacientes que tienen factores de riesgo. Y se hacen todos los establecimientos de la red. Ustedes pueden ir, cualquiera de los usuarios puede asistir a una estación de salud, a una posta, al SECOF, al CESFAM y pedir una hora para poder hacer un examen de medicina preventiva. Generalmente ahora, como tenemos el acceso a los exámenes de laboratorio, lo ideal es que sea en ayuna. El examen. Pero ahí generalmente los equipos se coordinan para poder tomar los exámenes en algún minuto y hacer la encuesta que se hace como paralela al examen. O sea, en el fondo el usuario puede acceder al SECOF o al CEFAM según corresponda y solicitar que le realicen este examen. Exacto. Y hemos visto también que en ocasiones se realizan estos exámenes, digamos, con operativos en terreno. El llamado a la gente, estrategias. ¿En qué consiste en esa estrategia? Hemos visto de repente algunos camiones estacionados, por ejemplo, en la calle, en la plaza. Sí. Lo que pasa es que son todas estrategias paralelas que utiliza el Departamento de Salud como para poder llegar con el examen preventivo. No sé, estuvimos en el campeonato de la Araucana, estamos en los campeonatos de fútbol que hacen las organizaciones. Si hay alguna organización comunitaria que nos invita a participar, también lo hacemos. Entonces, en general, están insertos en todos los equipos de cabecera que tienen actividades como de promoción y prevención. Ahí también están realizando el examen preventivo. En las corridas, en realidad, en todas las actividades de promoción y prevención. Y lo importante es que la gente se acerque cuando vea estos operativos, cuando vea a los profesionales, estos camiones, que se acerque, que se tome el examen, que es gratuito, ¿cierto? Sí, es gratuito, esto es completamente gratuito. Y como les decía, está dirigido, específicamente, y esto es importante que lo sepan, solamente a usuarios que no tienen patología cardiovascular, o sea, que no tienen ni diabetes ni hipertensión. Son pacientes que aparentemente sanos, ¿ya? Porque de repente hay pacientes que llegan, o hay usuarios que llegan a hacerse el examen preventivo y ya tienen un diagnóstico previo de diabetes o de hipertensión, entonces no tiene sentido que saquen el examen preventivo. Claro, porque es solo para pesquisar, para encontrar. Sí. Sobre los factores de riesgo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que podemos considerar o qué es lo que le podemos comentar a la población sobre los factores de riesgo en específico de la diabetes? Mira, hoy día el factor de riesgo más importante es la obesidad. Y podemos decir que 1/3 de los chilenos que viven hoy día en este país son obesos. O sea, 1 de cada 3 personas en este país es obeso. Y yo me aventuro a decir que en Quellón, lamentablemente, esa cifra aumenta. Porque hay más obesidad en esta comuna. Entonces, y ese es el principal factor de riesgo que finalmente va a promover el desarrollo de diabetes. La obesidad también acarrea el sedentarismo, que es el no hacer deporte, un factor que también influye muy fuertemente en el desarrollo de diabetes. Sí, claro. Y obviamente la obesidad se traduce por una mala alimentación, que es en el fondo esos 3 cosas generan o encaminan hacia la diabetes. Una cosa importante que ustedes pueden ver en ustedes o en sus familiares es el desarrollo de algunos lunares que se desarrollan en el cuello o en las axilas, o en algunos pliegues incluso. Eso puede ser
se llaman acrocordones y en general pueden ser por diabetes, por resistencia a la insulina se desarrollan esos lunares, ¿ya? Y también que el cuellito se vea negro, que se ponga más oscuro. Eso no es tierra, no es suciedad o no es el sol, sino que también son signos de resistencia a la insulina, que es la fase previa al desarrollo de la diabetes. Por lo tanto, si ustedes ven eso en ustedes o en sus familiares, podrían perfectamente ir rápidamente a solicitar su EMP, ¿cierto?, al centro de salud más cercano. Usted dijo una palabra que siempre la asociamos a diabetes, la insulina. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre este tratamiento? ¿Qué es la insulina? ¿En qué consiste el tratamiento? Como te decía un poco al inicio, la diabetes tiene mucha relación con el problema de producción de insulina del cuerpo, ¿ya? Cuando hay altos niveles de azúcar en la sangre, por mucho tiempo prolongado, el páncreas se termina destruyendo y el páncreas es el que produce insulina para nuestro cuerpo. Que tiene, bueno, en fin, es un poco complejo explicarlo rápidamente, pero finalmente la insulina regula los niveles de azúcar. Si yo no tengo insulina en mi cuerpo, el azúcar se empieza a elevar. Por lo tanto, un tratamiento como tratamos de que sea más de última línea, por así decirlo, o sea, intentar con medicamentos comprimidos, cambios de estilo de vida, etcétera. Pero si eso no da resultado o si la diabetes está muy avanzada, entonces el tratamiento que le ofrecemos a los pacientes es la inyección de insulina, que lamentablemente es solo un medicamento que viene en formato líquido, por lo tanto se inyecta en forma subcutánea a través de una agujita que no debe superar este largo, y en general los pacientes que saben llevarlo lo hacen diariamente y la verdad es que pueden, como con algo de dificultad, no lo vamos a negar, pero controlar su diabetes de forma correcta. Hablemos de algunos mitos. El más común habla de que la gente tiende a decir que la diabetes también se puede llegar a dar por bajos niveles de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre. ¿Qué le podemos decir a la población? ¿Es verdad esto? ¿Se está entendiendo mal el concepto? Sí, no es verdad. Ya. Ahora, los medicamentos que damos para el manejo de la diabetes bajan el azúcar, ¿ya? Tanto las pastillas como incluso la insulina. Por lo tanto, hay oportunidades en que si la dosis de medicamento es muy elevada o la dosis de la insulina que se inyecta al paciente es más elevada de lo que necesita, entonces efectivamente pueden producirse bajas de azúcar que hay muchos pacientes que dicen no, que mi vecino no toma los medicamentos porque lo único que hace es desmayarse o que se le baja el azúcar o que pasa con hambre. Bueno, eso es porque su tratamiento la verdad es que está siendo ineficiente o no está siendo adecuado, ¿ya? Pero las bajas de azúcar son un riesgo grande también para los pacientes que usan insulina, que se llaman hipoglicemias. La verdad que son un gran dolor de cabeza y hay que tener bastante precaución también con eso. Estamos en Juntos por una Mejor Salud. Hoy conversamos con Rosa Nahuel, que es encargada del programa de salud cardiovascular del Departamento de Salud Municipal, y Juan Ignacio Molina, médico referente del programa de salud cardiovascular. Hay algunos mitos, hay algunas verdades. El tema, por ejemplo, de la alimentación, el tema, por ejemplo, de, por decir algo, las bebidas que son cero o las bebidas que son tradicionales, por así decirlo, en azúcar. ¿Existe alguna diferencia? ¿De verdad vale la pena? ¿Qué le podemos decir a la gente sobre los alimentos? Bueno, yo creo que la selección de alimentos es súper importante a la hora, sobre todo en el caso de un paciente diabético. De primera, partir diciendo que todo paciente diabético tiene un equipo detrás. Ese equipo está conformado por un médico, ¿cierto?, que lo atiende en el sector, por la nutricionista y por la enfermera, y con cada una de esas personas o de esos profesionales el paciente se puede asesorar para poder saber más o menos cuál es la condición de salud que tiene y también cuáles son los alimentos que puede seleccionar. Generalmente cuando el paciente llega a la consulta, cuando el usuario consulta, uno trata de orientar la alimentación en base a cuáles son sus requerimientos como persona, en este caso de acuerdo a la edad, de acuerdo al estado nutricional, ¿cierto? Y también en cuanto se orienta también en relación a cómo seleccionar los alimentos, ya los horarios permitidos para comer o los horarios sugeridos para comer y cómo puede seleccionar mejor los alimentos en relación a las patologías que tienen. En el caso de los pacientes diabéticos, uno siempre sugiere que opten por aquellos alimentos que sean más altos en fibra, ¿cierto? O por aquellos alimentos que tengan un poco menor cantidad de calorías. En este caso, por ejemplo, seleccionar pan que sea integral,
ya preocuparse en el fondo de que la alimentación, los horarios de comida podamos proteger y podamos cuidar la porción, la cantidad de comida que la gente se porciona y la composición de la comida. Siempre preocuparse de acompañar el plato de comida con ensalada, ¿cierto? Y evitar el uso de estas bebidas, sean light o no light en realidad. Depende mucho también de cómo el usuario esté educado en realidad para poder ver si va a elegir bien un alimento, si la selección de alimentos va a ser la correcta en realidad. La diabetes tipo 2, digamos, ha aumentado drásticamente en los últimos años. ¿Cómo está la situación acá en la comuna de Quellón? ¿Podemos hablar un poco de la radiografía comunal respecto a esta patología? Sí, hemos ido mejorando bastante. Nosotros hicimos un trabajo desde el 2014 en adelante, que está como con una evidencia ya como bien clara. Y en realidad el equipo empezó a hacer un cambio en la forma de atender a los pacientes diabéticos. Nos preocupamos un poco más de evitar los no, ¿cierto? Porque en general los equipos estábamos como acostumbrados a ser como un poco tradicionales en la atención. Se cambió un poco el perfil de la intervención. Tratamos de trabajar en una atención que fuera un poco más integral, considerando la visión del paciente también. Por eso tenemos hoy día un programa que se llama CICEP o multimorbilidad, que lo que busca en el fondo es complementar la visión que tiene el paciente de su enfermedad, enseñarle que por mucho que nosotros le demos consejos dentro del box, lo más importante es lo que el paciente llega a hacer a su casa, cuando sale del box, ¿ya? Y el cómo toma las recomendaciones de alimentación, las recomendaciones respecto a la toma de medicamentos para poder hacer cambio en su vida. Y desde el 2014, que teníamos cerca de un 9% de compensación, al 2019 aumentamos casi el 22%. Ya eso a nivel nacional es bastante importante porque teníamos la meta nacional es el 28%. Entonces vamos avanzando, todavía nos queda harto por recorrer, sí, claro. Pero a nivel nacional estamos tratando de ir mejorando nuestros resultados y los pacientes han sido muy receptivos. De hecho, nosotros hacíamos la comparación de la cantidad de pacientes que están compensados y que cumplen con los criterios y es mucho más de lo que tenemos cerca del 45% de las personas que están en control compensadas, ¿ya? Y eso es un logro del equipo de salud, ya de haber logrado cambiar un poco la mirada y de entender que los pacientes pueden construir conocimiento a través de la educación, a través del manejo, del automanejo, que es lo que buscan. En definitiva, la atención primaria es de entregarle herramientas al paciente para que pueda transformar su salud, ¿ya? Y no pensar que en 20 minutos de consulta el médico, el nutricionista, la enfermera le va a cambiar la vida. Porque en realidad lo que pasa de la puerta hacia afuera, cuando el paciente se va al box, es lo que hace la diferencia en el control de salud. Sí, claro. Y en el control de los factores de riesgo en este caso. Y para agregar a eso también, obviamente ha habido un avance gigante en el paciente que ya sabemos quién es diabético, pero siempre está ese paciente oculto, sí, que va por la calle, que puede ser joven, que puede ser más viejo, pero que no sabemos y que él no sabe que es diabético. Y finalmente ese es como el llamado principal. Toda esta cápsula educativa es para que los pacientes, o para que los usuarios, para que los residentes de la comuna de Quellón puedan aprender un poco más y vean en ellos o en sus familiares estos factores de riesgo y ver si es que realmente son diabéticos o no, para poder enfrentarnos a tiempo. Sí, claro, lo que decían, o sea, es un trabajo importante el que está realizando el Departamento de Salud Municipal, pero también es importante la responsabilidad por parte de los usuarios. En ese sentido, de repente hay un poco de miedo o hay desinformación. El llamado es que se acerquen a los establecimientos, que se realicen este examen de medicina preventiva. ¿Cuál es el llamado final para la gente que está en sus hogares? Yo creo que el llamado va dirigido, por un lado, como decía Juan Ignacio, a que los pacientes que están, o sea, a los usuarios que no saben cómo están o cuál es la situación de salud, que se acerquen a los establecimientos como para poder realizar el examen preventivo. Y por otro lado, aquellos pacientes que ya son diabéticos, que son hipertensos, que entiendan que la parte importante del autocuidado es autocuidado, lo dice la palabra, o sea, es como yo me cuido. Y eso es una responsabilidad que tiene que asumir el paciente durante el proceso de control. Sí, hay una parte como complementando a eso que no dijimos, que es como las consecuencias de una diabetes mal cuidada en realidad. ¿En qué podría derivar? Exacto, ¿no? ¿Por qué le ponemos tanta importancia a encontremos a los pacientes diabéticos, hay que controlarse y todo? Bueno, porque las consecuencias de una diabetes mal cuidada son muy, muy severas y atentan contra la calidad de vida de las personas de forma muy deteriorada. Entonces finalmente el llamado es a poder encontrar a los diabéticos en su fase inicial para poder evitar, porque lo podemos lograr en el fondo, podemos evitar las consecuencias tan negativas que, bueno, más de alguno conocerá a algún vecino, algún familiar que le haya dado un accidente cerebrovascular, sí, claro, que tenga ceguera finalmente por diabetes, o que esté en diálisis porque los riñones dejan de funcionar.
o que le haya dado un infarto por una diabetes mal controlada, o algo que es muy muy frecuente, la amputación de los dedos de los pies o de las piernas finalmente. Entonces esas cosas, esas 5 cosas que acabo de mencionar son las mayores, las más frecuentes y los más riesgosos de tener una diabetes mal compensada, que se puede controlar. Y qué importante romper algunos mitos, porque la gente dice, no, eso es para los adultos, eso es para la población más adulta, pero hay jóvenes en la comuna que ya están padeciendo de diabetes. Cada vez vemos a niños más frecuentemente con diabetes 2, y eso es por los niveles de obesidad y sedentarismo que tenemos en el país. Entonces ya no es una enfermedad de los viejos, es una enfermedad que puede ser para todos, de verdad, o sea, desde adolescentes con diabetes 2, algo que antes no existía, no se veía. Entonces, y algo importante de lo mismo, porque las enfermedades son crónicas no transmisibles, no son infecciosas. Yo no las voy a contagiar por tocar a Juan Ignacio, pero son contagiosas ¿en qué sentido? En que se transmiten a través de los hábitos. Exactamente. Y eso a veces es mucho más profundo que una infección, que uno se la trata con un medicamento y pasa. En cambio, todo lo que son cambios o los estilos de vida no saludables en realidad son difíciles de modificar. ¿Se puede hacer cambios? Sí, y por eso es tan importante también la prevención, sobre todo en los niños menores de 6 años. También están controlados en el Departamento de Salud, también tienen acceso a ciertas prestaciones de salud justamente para poder evitar, porque en realidad la mayoría de los niños que tienen factores de riesgo hoy día, si no manejan esos factores de riesgo, van a llegar a los 20 o 30 y van a debutar con diabetes, porque ya era probablemente algo que ya venía en camino producto de todos los factores de riesgo no manejados a tiempo. Sí, claro. Bueno, y para ir cerrando, ¿cuál sería el mensaje final para la gente en sus hogares? Prevención, hacerse LEM, pero por sobre todo una vida saludable, ¿no? A mí me gustaría tomar una frase que tú dijiste, que quizás la gente le da miedo descubrir esto. Sabemos nosotros que es una noticia como chocante el hecho de que te diagnostiquen diabetes, pero la verdad es que nunca es bueno hacer caso omiso a los problemas. Siempre es mejor enfrentarlos, y nosotros como equipo de salud estamos al servicio de la población de Quellón. Tratamos de hacerlo de la mejor forma, acompañando y enseñando a todos los pacientes. No tengo la menor duda de que lo hemos logrado y que lo tratamos de hacer así. Así que el llamado es a preguntarse si algo de esto me hace sentido, si algo de esto me toca, y enfrentarme a la posibilidad de tener diabetes para poder controlar mis problemas de salud lo antes posible. Estuvimos muy asustados el 2020 y el 2021 porque habíamos logrado muchos avances hasta el 2019. Llegó la pandemia y nos vinimos un poco abajo porque obviamente no se podían hacer los controles de salud. Pero ya desde el fines del 2021 pudimos ir retomando las actividades, y el 2022 ya podemos decir con un poco más de tranquilidad que al menos los pacientes que estaban en controlantes están nuevamente volviendo y están mejorando su control. El tema es que siempre, como decía Juan Ignacio, tenemos una brecha de pacientes que son un poco más resistentes al cambio, y donde es muy importante el acompañamiento que también tengan de la familia, porque a veces parte importante del que muchos de ellos no cumplan o no se cuiden tiene que ver también con lo que pasa en su entorno más cercano. Así que hacerle la invitación a los usuarios que no han vuelto al control, que puedan regresar, porque lo estamos esperando, y aquellos que quieren saber cómo están también se pueden acercar al Departamento de Salud para... Y a la población general, bajar de peso, tener un peso ideal, hacer deporte, hacer actividad física. Es difícil a veces en nuestra comuna porque llueve mucho, pero igual hay muchas actividades, y romper con el sedentarismo, con la flojera. No es suficiente lo que hacen en el trabajo, la verdad. Hay que complementar aparte con otra actividad, así que alimentarse sano, y finalmente, bueno, esa es la invitación. Bueno, ahí estábamos el día de hoy con Rosa Nahuel, encargada del programa de salud cardiovascular del Departamento de Salud Municipal, y también con Juan Ignacio Molina, médico referente del programa de salud cardiovascular. Ya lo sabe, la prevención, pero también los buenos hábitos son importantes para prevenir patologías como la diabetes. Gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Y ustedes, nos encontramos en una próxima oportunidad a través de las redes sociales y las multiplataformas del Departamento de Salud Municipal. Hasta la próxima. El Departamento de Salud Municipal de Quellón presentó Juntos por una mejor salud.